¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo de Crisis. Bueno, espero que estés pasando bien esta cuarentena y que lo hagas con salud. En esta hora de Maquiavelo, bueno, vamos a hablar de la comunicación de crisis de los líderes políticos y también empresarios. Y vamos a arrancar escuchándolo unos segundos al presidente de la Nación. Tenemos un esfuerzo muy grande. No me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Bueno, esta es la parte, también faltaba que Fernández trataba a los empresarios de miserables. Después quedó claro, página 12 nos aclaró que se refería exclusivamente a Paolo Rocca de Techint, algo que Paolo Rocca no explicó porque trascendió muy mal comunicado que había despedido a 1.400 empleados. En realidad eran empleados de la construcción, que en el sector de la construcción hay desde hace muchos años seguro de desempleo, o sea que en realidad esa gente siguió cobrando, pero la construcción funciona así, que de paso, una buena idea para todo el sistema laboral argentino pasar a un seguro de desempleo o un seguro de indemnización para que los empresarios puedan tomar y que no sea el Estado el reemplazante, el sustituto del mercado laboral, que eso es lo que quebró a la Argentina. Pero bueno, al margen de esto, nos vamos a preguntar qué es lo que tendrían que hacer los empresarios en materia de comunicación. Te recomiendo que leas la columna que escribí esta semana en Infobae, justamente por qué los empresarios necesitan urgente anticuerpos para el virus del estatismo, y es porque, bueno, hay mucha gente, por supuesto en la izquierda, pero también en muchos sectores del propio peronismo, que están imaginando un día después de la pandemia, bueno, con mucho más Estado, con mucho menos actividad privada de la que ya hay hoy en Argentina, ¿no? Te recuerdo que el Estado se lleva la mitad del PBI, por eso la Argentina ha fracasado o viene fracasando hasta ahora. Ojalá que algún día pueda superar ese fracaso. ¿Y qué tendrían que hacer los empresarios? Bueno, prepararse, comunicar mejor. Evidentemente, lo de Paolo Rocca no fue una buena comunicación. Después salieron a explicar que eran empleados de la construcción, que tiene su seguro de desempleo, todo, por supuesto, demasiado tarde. La pregunta que nos hicimos, como siempre estamos siguiendo, si seguís la hora de Maquiavelo, desde que empezó el problema del coronavirus, seguimos la comunicación de tres líderes políticos, el presidente Fernández, el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Kicillof, cómo funciona su comunicación. Hicimos una nueva toma la semana pasada, que cerró el 1 de abril, a ver si la podemos ver el primer gráfico, el gráfico 1, ahí está, gracias Javier. Bueno, ¿cómo evolucionó desde el 12 de marzo una toma, otra toma el 17 de marzo y la última el 1 de abril? Esta toma ya incluía el discurso de los miserables, llamarlo así si querés. Bueno, sigue arriba, por supuesto, Rodríguez Larreta y subió mucho más, está en 80% de positiva según los expertos en comunicación. Te aclaro, acá participa un panel de expertos en comunicación corporativa, empresaria y política. Alberto Fernández, y ahí está lo maravilloso, después de haber subido acá, cuando, bueno, vamos a verlo después en detalle, cuando lo sumó a Rodríguez Larreta en sus anuncios, se mantiene y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, bueno, sigue cuesta abajo. ¿Qué dicen? Pásate al siguiente para estudiar un poco de Fernández, vamos a ver un poco qué dicen en concreto los comunicadores. Acá lo tenemos Alberto Fernández, acá vemos cómo se presenta con Larreta, sube, y a pesar de la grieta, de este renacimiento de la grieta en el anterior discurso que escuchamos, se sostiene. Con la reapertura de la grieta baja muy poquito, 2 puntos apenas, y también se mantiene baja el deficiente, ¿no? El verde es comunicación adecuada, el rojo deficiente, el amarillo regular. Vamos a verlo a Rodríguez Larreta rápidamente, que es el próximo.
Ahí está. Bueno, Rodríguez Larreta sigue subiendo, sigue bajando el deficiente, sigue subiendo el adecuado. Vamos a verlo a Axel Kicillof. Axel Kicillof, el siguiente, sigue subiendo el deficiente, sigue bajando el adecuado. ¿Qué es lo que sí objetan en el caso del presidente Fernández? Es que, bueno, la introducción de la grieta y esta especie de politización de la crisis no es positiva, por eso es que no subió más en la curva de la opinión de los comunicadores sobre su comunicación. Y permitime tirarte algunas ideas que dicen los expertos. Es mala la idea de mantener como vocero en la crisis sanitaria al principal ministro en estos momentos, que no es ni siquiera el de Economía, sino es el de Salud, Ginés González García. No da buena imagen y tiene baja credibilidad, siendo él el ministro que nos dijo en febrero que el virus no llegaría porque China quedaba demasiado lejos. Y bueno, el problema que tenemos ahora de que no se pueden comprar, no se pueden importar respiradores, porque no hay en el mundo ahora, en febrero había cuando China quedaba lejos, ahora ya no hay, y tampoco hay reactivos para los tests. No hay suficientes en el mundo. Entonces, no es solamente el haberse equivocado en el pronóstico, sino en no haber actuado en consecuencia cuando todavía se podía, que es lo que los comunicadores critican y elogian mucho a este hombre Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, como muy claro comunicador y más creíble. Bien, lo que quiero que veas es un par de gráficos de una encuesta de Sheila Wilker, de esta encuestadora 3.0. Quiero hacer una aclaración. Sheila Wilker tiene entre sus clientes al gobierno nacional, ¿no? Hecha esta aclaración, la evaluación de la gestión del gobierno en esta crisis muy buena, 77 positiva, 16 negativa. Acá vemos la curva, cómo evolucionó desde la pandemia, o sea, en chiste podríamos decir, como dijimos el programa pasado, vení, a Fernández la pandemia, el coronavirus le sienta bien, y también podríamos decir, evidentemente, de eso vamos a hablar en esta hora de Maquiavelo, también le sienta bien el renacer de la grieta. Quiero que vayamos al próximo gráfico. Bueno, acá de esto vamos a hablar. Los actores en esta crisis que mejor y peor se desempeñan, los médicos, aplaudidos todas las noches a las 9 de la noche, la policía, y fíjate vos en el tercer lugar, un poco más bajo, con 87,4 de positiva en total, los medios de comunicación, más abajo, un poco más abajo los políticos, y empresarios y comerciantes, bueno, un poco más abajo todavía. Muy interesante el rol que están teniendo los medios de comunicación, de alguna forma reivindican y contradicen esta visión, si se quiere, de Marcos Peña, el ex jefe de gabinete, que sostenía que los medios de comunicación eran dinosaurios que se tenían que extinguir. Bueno, una visión que no le sirvió mucho al gobierno de Mauricio Macri, por lo visto. El próximo gráfico, quiero que veas, a ver, ahí está, la confianza comparada a la pregunta esta, ¿qué pasaría? ¿Crees que esto lo planteó Estela Carlotto? ¿Qué pasaría si estuviera Macri al frente de la pandemia? Bueno, el 83% le confía más en estar mejor capacitado para manejarla que el gobierno saliente de Mauricio Macri. Yo creo que es una opinión un tanto teñida, pero bueno, esta es según, insisto, 3.0 de Sheila Wilker, que tiene como cliente, entre otros, al gobierno. Último gráfico, fíjate, preocupante. Acuerdo con medidas eventuales. Si se extiende la cuarentena, hay acuerdo de extender la cuarentena. Por supuesto, ¿de qué vamos a comer los argentinos después? Dios solo sabe. Hay acuerdo con toque de queda en un 80%, acuerdo con estado de sitio en 71%, y sumar médicos cubanos también tiene bastante acuerdo. La verdad que solamente se puede felicitar al gobierno por la comunicación de crisis. Yo personalmente creo que es una pena
que en esa comunicación tengamos que reabrir la grieta, pero vamos a preguntar en esta hora de Maquiavelo, ¿sirve que Alberto Fernández se haya abrazado al sindicalista de peor imagen de la Argentina, a uno de los políticos de peor imagen de la Argentina, que es justamente don Hugo Moyano, que a esta altura no queda claro si es político o sindicalista o empresario, porque es uno de los hombres más ricos del país? Bueno, vamos a preguntar, ¿qué significa esto aquí en la hora de Maquiavelo? Quédate. Quédate en tu casa. Hacé tus operaciones desde la app y online banking. Te enseñamos cómo en bancogalicia.com. Y si tenés consultas, escribinos en Facebook o Twitter. Frente al aislamiento internacional obligatorio, en Argentina tenemos una a favor. Cuando las fronteras se cierran, lo único que te asegura el abastecimiento de medicamentos es la industria farmacéutica nacional. Somos una industria estratégica para la política sanitaria de nuestro país y es de un enorme valor contar con una industria nacional que produce y autoabastece medicamentos seguros y eficaces que garantizan el acceso de la población a la más amplia oferta de especialidades medicinales. Por eso, ante esta emergencia, detrás de tus medicamentos estamos nosotros, los laboratorios argentinos. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. Cuidarte es cuidarnos. Para más información, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Con BBVA, opera desde tu casa. Ingresa a bbva.com.ar y genera tu usuario y clave digital solo con tu DNI y en 3 simples pasos. ¡Listo! Ya podés operar en banca online o en la app de BBVA. Conoce más en bbva.com.ar. Excusas que valgan. En Argentina mueren miles de personas al año a causa de la neumonía. Si sos mayor de 65 años tenés más riesgo de padecerla. Finalmente lo convencimos y se vacunó para prevenir la neumonía. Vacunate ya. La neumonía te puede matar. La vacuna la puede evitar. Bueno, seguimos, ¿no?, con Roberto Vargas. Usted ya lo conoce. Roberto, además de periodista, es consultor de comunicación política y empresaria. Explícame un poco esto. ¿Cómo lo ves a Fernández con ese abrazo? Por un lado, tildándolo a Roca de miserable. Floja la comunicación de Roca en ese sentido, no explicó bien. Y por otro lado, tildándolo de ejemplar a Moyano, un hombre que todas las encuestas, todas están dando que es el político argentino de peor imagen. Sí, ¿qué tal, Diego? Gracias por la invitación, en primer término. Todo el sindicalismo está mal valorado. Sí. Moyano particularmente, mucho más. Mucho más. Y todo el empresariado también está... Y sí, también el empresariado. ¿Salvo las pymes? Mira, yo tengo una explicación extraoficial de algunos encuestadores cercanos al gobierno, no vamos a dar nombres, mantenemos la reserva, que me dicen lo siguiente: el presidente Fernández alcanzó unos ratios de adhesión y popularidad impresionantes. Lo vimos ahí en esa encuesta, lo vimos, ¿no? En ese aprobación gráfico. De 75%. A mí me mostraron algunos trabajos que incluso superan esos números. Es discutible, pero en cualquier caso es impresionante. El número de adhesión es altísimo y que el propio presidente y su equipo suponen que con el correr de los días, me parece esto que incluso ya está pasando, comienza un desgaste. Es decir, ya hay gente que sufre la cuarentena en el bolsillo, hay gente que se queja porque se le impuso una cuarentena draconiana mucho más parecida o que se podría llevar adelante con más facilidad en un país escandinavo, pero la Argentina es un país que tiene 40 puntos de informalidad. Claro, y además no está en condiciones de testear a todo el mundo, como lo hicieron Corea, como Alemania. Además no hay test. Pero además lo acabamos de ver en estos días con los bancos. Y se abrió el banco
para poder resolver el problema. No, eso fue tremendo. El problema de los jubilados y de las asignaciones. Mucha imprevisión en un momento en donde se necesitaría al Estado previsor y viendo que esto iba a pasar. Sí, yo te diría, Diego, y ya después me voy a lo de Moyano en concreto, por ejemplo, con el tema de los bancos, es un tema que nosotros lo veníamos advirtiendo, lo escribimos en varios artículos. Era muy raro, y sigue siendo raro, que si funcionan los supermercados, ¿por qué no funcionan los bancos? Bueno, pero es que no funcionaron los bancos porque esto fue una medida dictada por este hombre Palazzo, que es el Moyano de los bancos, que creo que debe ser, después de Moyano, el segundo sindicalista más agresivo, que no permitió que abrieran los bancos. Y la verdad que contribuyeron a un caos, no solamente por la cola de los jubilados y los planeros, sino de todo el clearing bancario fue muy complicado. Bueno, pero por eso estamos diciendo. Es decir, los bancos, sobre todo en una crisis que toca tan profundamente a la economía, son, yo te diría, un servicio esencial. Claro. Un servicio esencial. Entonces, prescindir de un servicio esencial te trae los problemas que estamos viendo, desgraciadamente, donde ves gente muy amuchada que no puede respetar las distancias. ¿Cómo no previeron de llevarles primero a su casa una tarjeta de débito o la famosa tarjeta alimentaria que repartió el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, que repartió cientos y cientos de miles de tarjetas alimentarias? Vos a esa tarjeta le podés cargar dinero que en lugar de entregártelo en el banco, te lo entrega el mismo supermercado. Había muchas maneras. Muchas formas. Había muchas maneras. Un solo dato más y me quiero meter con lo del sindicalismo y con lo de Moyano. Pensá, por ejemplo, en la cantidad de gente que no está adherida a débitos automáticos y que usa los sistemas conocidos, Rapipago, hay varios. Pero bueno, metiéndonos en el tema de Moyano y tratar de entender el porqué de esta gestualidad y este discurso del presidente, porque además recordemos que el presidente con Moyano, hasta hace nada, no estaban bien las relaciones. Es decir, Moyano se quejaba. No, lo habían dejado afuera de varios negocios. Sí, Moyano había pedido muchos de varios cargos, perdón. Sí, había pedido cargos, dejaba correr bajo cuerda que este presidente no había atendido esas demandas, con todo lo que él se había jugado en la época del macrismo. Es decir, una relación tirando a mala. Sí. Que también en su momento fue mala con Cristina, después se amigó con Cristina. Exactamente. Entonces, digo, después, claro, sorprende esta suerte de abrazo, que vos decías, el abrazo del oso, de alguna manera. Ahora, insisto en esto, ¿qué pasa? Como muchos consultores, o algunos consultores cercanos al gobierno, suponen que esta adhesión tan alta va a empezar a ceder conforme pasen los días, y a mi juicio ya está cediendo, es decir, ya hay sectores medios... Bueno, la clase media, con el caso de Lazo, está demostrando que parte de la clase media está cediendo, está enojada con los políticos. Entonces dicen que Alberto Fernández va a buscar su natural base de sustentación electoral. Claro. Y que conforme eso pase, el discurso de Fernández se radicalice. De ahí la iniciativa que después... volver a la grieta para no bajar parejo en todos los sectores, sino bajar solamente en la clase media y recuperar sí, porque la verdad, conurbano, seamos honestos, a todos nosotros nos pasó. Yo creo que a vos te ha pasado, a mí me pasó seguro. Yo detecté votantes natos del macrismo que estaban muy contentos con Alberto Fernández. Sí. Estaban en cadenas de WhatsApp. Sí. Todos los consultores nos preguntábamos, ¿esta gente el año que viene votaría a Fernández? A mí me parece que no iban a regresar mayoritariamente a su caudal natural. Pero por ahí Fernández estaba comiendo en un caladero. Absolutamente. Bueno, estaba comiendo en un caladero. Acordémonos de Menem. Bueno, Menem, por ejemplo, gana con el voto peronista la primera vez, pero después suma un montón de votos de clase media. Sí. Por eso estoy diciendo que probablemente Fernández, si mantenía estos niveles de aprobación, comía en un caladero que no es natural del peronismo. Bueno, la lectura que hacen algunos consultores cercanos al gobierno, sobre todo encuestadores, es que naturalmente esto se iba a ir perdiendo, se está perdiendo ya, y entonces él regresa y sostiene en una época que va a ser muy compleja, porque acá lo que tenemos que atender exactamente, es decir, va a haber una caída, algunos dicen 5 puntos del PBI, otros dicen 8, otros dicen 10, otros dicen 6, en cualquier caso, es un crack económico, esto no va a estar en discusión. Muy fuerte.
Y entonces es probable que toda esa base de sustentación, ese núcleo de sustentación tan amplio disminuya y él se concentre en su caladero natural, en el caladero del peronismo. Y de ahí intente alianzas con el sindicalismo que ortodoxo. dejamos de lado esa idea de que era el presidente que venía a superar la grieta. Claramente Sí, la grieta vuelve. A mí me da la impresión, Diego, y lo escribí el otro día en un artículo para Urgente 24. Muy interesante, la idea de que ahora sí, el tan varias veces anunciado Consejo Económico y Social, que uno al principio decía, mira, ¿de qué sirve? Porque siempre es muchas manos en un plato, bla, bla, bla. Pero a falta de un plan, quizás sea por ahí, esto es lo que plantea Roberto, quizás sea el momento. La lectura que yo hago es que va a ser tan profunda la crisis que le va a tocar a la Argentina, porque ya la arrastraba, Sí. y porque lo que se agrega, me parece que no estamos teniendo verdadera Argentina dimensión. puede ser el país peor parado del mundo prácticamente en esta crisis. Bueno, en cualquier caso digo, es un país que no va a contar probablemente con financiamiento internacional, es decir, tiene el mercado de capitales cerrado por la crisis de deuda que tiene. Lo que exporta vale la mitad que en la mejor época, digamos, del kirchnerismo, cuando la soja llegó a 600, hoy vale 300. Vaca Muerta murió. Vaca Muerta porque el tiempo. fracking. Entonces, digo, es un escenario complejo que me parece que esta vez sí que requiere de amplios sectores sociales. Entonces, prescindir de los empresarios que generan riqueza, prescindir de economistas que te aporten otras miradas, me parece que de alguna manera es un error. Y creo además que nunca mejor ocasión que para una convocatoria muy amplia que una verdadera crisis. Entonces, como ya tenías en mente la idea del Consejo Económico y Social, probablemente con Labaña a la cabeza, después Labaña no se te quiso sumar, eso nunca quedó muy claro por qué. No quedó claro. Labaña en esta crisis está absolutamente desaparecido. Está desaparecido. Hasta Domingo Cavallo, el exministro que está Apareció. bastante enfermo, Sí. por lo menos escribió en su blog, de Labaña no se sabe nada. No sabemos nada. Bueno, entonces digo, ¿qué mejor ocasión para una convocatoria como el Consejo Económico y Social? Darle rango de Estado, sectorizarlo por distintos rubros de producción, aportar la mirada de los economistas especialistas en cada materia. Me da la impresión, todo lo que tenga que ver, por supuesto, con la fuerza del trabajo, porque yo no sé si va a alcanzar con que el gobierno se agarre de su natural caladero electoral. No, además, quedó claro con pequeños problemas, como esto que tuvimos la semana pasada, de esas colas de 10 cuadras mezclando jubilados con receptores de AUH para ir a cobrar en un momento en donde en el mundo se cobra todo o por home banking o por lo menos se te carga una tarjeta de débito. Sí. Realmente te demuestra que también la gente que está en el gobierno está superada. Te demuestra, por ejemplo, el caso de Ginés González García, en donde ahí lo bueno es que se ha sumado gente de afuera en lo sanitario, porque bueno, quedó claro que Ginés González García de este tema, o sea, de ser muy bueno como sanitarista, el tema, hay que reconocerle el tema de los genéricos, pero evidentemente de esto no sabe y sumaron gente. Bueno, por ahí es una buena idea la de Roberto de reflotar el Consejo Económico y Social ahora, y te digo una más que se me ocurre, ¿no será el momento de hacer en esta crisis las reformas que Alberto Fernández sabe que Argentina necesita? Se necesita una reforma impositiva, se necesita una reforma laboral urgente y se necesita una reforma del Estado urgente para que por lo menos de esta crisis Argentina no vuelva a la situación anterior, sino que salga un poco para adelante. Pero en cualquier caso, digo, y volvemos estrictamente a lo que sería consultoría de comunicación. Pues fíjate cuándo Alberto Fernández logra el máximo ratio de popularidad. La foto con Horacio Rodríguez Larreta. Eso lo vimos en el cuadro, no sé si Javier, el director, lo puede volver a mostrar. El cuadro... Ahí es su punto máximo. El cuadro número 2. De aceptación. Ahí está el número 2, donde está... Exacto, ahí está. Se presenta con Larreta, pega un salto impresionante y cuando reabre la grieta, bueno, a mí me sorprendió, es muy poco lo que baja, pero obviamente que Larreta después, si lo tenemos, que es el que sigue, es el 3, Larreta obviamente que, bueno, 80 de aprobación, ¿no? Bueno, por eso entonces, si ese es el dato incontrastable, por lo menos así lo dicen algunos estudios demoscópicos, con toda la discusión que pueda tener eso,
es evidente que la sociedad valora en este momento las fotos amplias, Claro. no las fotos sectorizadas. Y además es muy difícil después de llamar a los empresarios miserables, por más que después aclararon que, bueno, que se refería a Pablo Roca. Que era una guerra con Techint. Una guerra con Techint. Que es muy difícil después mostrar a los empresarios como también amigos y aliados en un momento en donde están tratando de pagar sueldos, impuestos y todo junto, la mayoría de ellos sin facturar un peso, ¿no? Insisto, me parece que lo que le va a tocar afrontar a la Argentina va a ser enormemente complejo y no creo que sea acertado el camino de radicalizarse discursivamente, porque necesitas consensos muy amplios. Más amplios. Muy claro, amplios. claro. Entonces, por ejemplo, una idea, sugerencia, ¿por qué no una foto grande del presidente con economistas de distintas tendencias? De distintas tendencias. De distintas. Escuchar. Entonces yo digo, escuchando. él está escuchando, yo escucha Melconian, pero también escucha... Que no escuche como Mansur, ¿no? Que decía, sí, vos que lo escuchás después... No, estamos hablando en serio, claro. que haya economistas ortodoxos, heterodoxos, que vaya Carlos Heller con sus ideas, que vaya Melconian con las suyas. Es evidente. Hay tributaristas como Argañarás, es decir, hay gente que tiene su librito. ¿Por qué no José Luis Espert? Por ahí más, una foto Kachanowski. es que yo creo que es una foto amplia la que se requiere en este momento, muy amplia, porque me da la impresión que le das a la sociedad tranquilidad. Una tranquilidad, en un momento donde, digo, ¿qué caracteriza a la crisis? Sumarle en medio de una guerra, sumar una grieta no es buena idea. No, en absoluto. Lo dice Martín Fierro, ¿no? Si nos peleamos no, me da la adentro impresión, de afuera. claro. Pero además, lo de afuera. ¿Sabes por qué, Diego? ¿Por qué esta crisis del coronavirus? ¿Qué tiene en común? Digo, ¿por qué genera tanta angustia? Porque no se ve cuál es la salida. No se ve la salida. No hay todavía tiempos, no hay vacuna. No hay tiempos. Claro. Entonces, te cambio sí. para terminar, te cambio de tema. Los medios de comunicación. ¿Estamos volviendo? Sí, Ahí estamos claramente. viendo cómo los medios están Claramente. considerados actores fundamentales, más un impresionante aumento de no solamente del encendido. De la televisión abierta, no solamente Netflix, sino la televisión, sino también de lectura online de medios periodísticos tradicionales. Es cierto, hay que decirlo, que hay más horas para estar en casa. Horas. Y hay mucha angustia. Hay mucha angustia, hay que invertirlas, por ejemplo, en esto, ¿no? En lectura de medios online. Pero a mí me da la impresión que los medios, como bien decís vos, van a tener un relanzamiento, una recategorización, sin duda, de algo que siempre estuvo mal explicado y que se había montado una verdad a medias. Me parece que hizo daño lo de Marcos Peña en su momento con la idea de los medios tradicionales ya no tienen ningún sentido, vamos a las redes, ¿qué es lo que sirve? Le fue bárbaro, le fue fenómeno. Bueno, por eso digo, si vos mirás bien, Diego, en los que hacen estudios de Big Data buenos, fíjate el origen de las conversaciones de redes. Siempre tienen un cañón mediático importante. Siempre. Yo no quiero decir todo, Siempre. porque también Siempre. sucede a la inversa, que los medios son empujados por las redes sociales, que es lo que cambió. Roberto Vargas, bueno, interesante, ¿no? Le transmito la propuesta de Roberto, presidente Fernández. ¿Por qué no reflotar el Consejo Económico y Social ahora y empezar a escuchar también otras voces? Es el momento, me parece. Y te reitero, lee la nota en Infobae sobre los anticuerpos que van a tener que generar los empresarios, porque la izquierda se imagina un día después sin empresas. Roberto, muchas gracias. Usted, muchas gracias. Cuídese. Siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí, por Metro y por YouTube.